¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito, ansiada entrega porque, bueno, ha culminado la parte más importante de la eliminatoria, la parte que ya se puede decir que jugaban todas las confederaciones. Tenemos 42 de los 48 participantes, los 6 restantes van a salir por la vía del playoff, el Intercontinental y el de la UEFA. Así que, bueno, aquí estamos para desmenuzarlo junto a ustedes por Fútbol Infinito, junto a Jaime Macías. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. El gusto de estar de vuelta. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te dejó esta doble jornada eliminatoria? ¿En qué te enfocaste? ¿Qué no te enfocaste? ¿Qué viste? ¿Qué no viste? Bueno, me centré en la batalla centroamericana, sabiendo lo que podía ocurrir entre Costa Rica y Honduras, un clásico centroamericano que terminó con los dos equipos eliminados, o sea, terminó de la peor manera que podía haber concluido. Eso fue lo que vi, que me preguntaste, porque después creo que en Europa se atomizó un poquito esa diferencia que le tenía que meter Italia a Noruega, que termina siendo goleado por Noruega. Me parece que ese era otro partido de los que tenía morbo. España necesitaba un empate y empató, le costó empatar, pero empató. O sea que creo que el foco estaba en Centroamérica, donde se podía hacer historia y donde se hizo historia con la clasificación de Curazao y el regreso de Haití a los mundiales. Porque creo que Panamá, si bien es recién la segunda Copa del Mundo para los canaleros, ya había trazado en los últimos, hasta te diría, 8 años, un camino importante después de Rusia 2018. Inclusive antes de Rusia 2018, porque acuérdate que ya para Brasil 2014 había anunciado que iba a llegar en algún momento, que no se fuera casi en la última jugada. Pero hablando de últimas jugadas, Europa tuvo un guiño del calendario muy bonito, donde hubo 4 partidos que por propio calendario enfrentaban a equipos donde el ganador avanzaba y el perdedor iba al repechaje. Y ahí es donde estuvo la mágica noche de Troy Parrott con los 3 goles en Hungría, marcando el tercero en el minuto 91 para llevar a Irlanda a los penales. Parecido a lo que vivió Escocia, que vuelve un mundial con un gol también sobre la hora frente a Dinamarca, cuando el empate favorecía a Dinamarca. El penal en el minuto 90 más 18 que mete a Irak en el repechaje. La definición por penales de la República Democrática del Congo, en la que meten al tercer arquero. Y dije, bueno, pero este señor, ¿de dónde? Entonces me puse a buscar, no es un gran atajador de penales. ¿Por qué lo metieron? Y recién hoy leía que el arquero le había contado al entrenador que había tenido un sueño y donde le recitaba a dónde los habían pateado. Ajá. Entonces, el momento que llega a la tanda lo mete. Y si te metes a buscar las estadísticas de Faidal, sí, me parece, es el tercer arquero del Congo, no atajó un penal no atajaba un penal hace muchísimo tiempo, hasta que los terminó atajando en la definición. Entonces, claro, es lo que tiene el fútbol de selecciones, Vizca. Es lo que tiene el fútbol de África, te diría. ¿Qué cosa? Eso último te diría, es lo que tiene el fútbol de África. Sí, donde también había un reclamo donde querían imputar el partido de los nigerianos porque decían que les habían hecho algún arte... ¿De magia? Sí. Bueno. Sí. Bueno. Eso tampoco se puede imputar, no está dentro de los reglamentos de FIFA eso. Aparte que abres una cantidad de puertas de cosas que podrían ser imputables. Exacto. En el camino. Pero bueno, nos ha dejado 42, quedan 22 por 6 cupos. Es lo que nos queda destacado. Para profundizar en CONCACAF. Antes de profundizar en CONCACAF, le pedimos a la gente que nos envíe su mensaje, que se suscriba, que nos mande su comentario, que nos ponga un like si le gusta el video, en fin, que nos ayude a través de nuestra red de difusión que se llama Red de Fútbol. Y ahí los esperamos y los leemos constantemente. ¿Quieres profundizar en CONCACAF? ¿Quieres profundizar en los que entraron? No, me arrancaste por el lado europeo. Quizá podemos arrancar por el lado europeo para después seguir por las misceláneas y terminar en CONCACAF quizá. Europa, a ver, yo soy de los que piensa que se critica por desconocimiento de la eliminatoria europea.
que desde fuera se ve la eliminatoria europea como decir, no, pues, pero si ellos juegan con San Marino y Liechtenstein, van a clasificar siempre. Y la realidad es que la eliminatoria europea, Vizca, nos dio que llegó a la última jornada con apenas 3 de los 12 clasificados. Más allá de que había gente como Noruega, que es verdad, era un formalismo el último partido, que había gente como España, que era casi un formalismo el último partido, matemáticamente llegaron a la última jornada sin la clasificación en el bolsillo. Y eso también marca cómo hay un segundo pelotón europeo que se ha fortalecido y que se ha acercado muchísimo. Al punto de que tenemos el regreso de Austria, tenemos el regreso... y hablamos el otro día de esas ligas influyentes, ¿verdad? El regreso de Austria, en base a un gran contingente de jugadores austriacos que juegan en equipos de la Bundesliga. Todos los equipos de las Islas Británicas, los 3 del Reino Unido más Irlanda, están con posibilidades. El Mundial y el repechaje. Pero no van a llegar todos. No van a llegar todos, pero están todos. Sí. En esa fase final. Entonces creo que Europa es bastante más pareja de lo que la vemos desde este lado del mundo. Y es bastante más difícil llegar desde lo que vemos de este lado del mundo. Claro, ellos tienen 4 Brasil. No es fácil llegar, si no, no estaría Italia otra vez en la situación en la que está. Por eso, como los europeos ven y dicen Brasil y Argentina van a ir siempre, es como nosotros vemos, así como un prejuicio hacia allá y decimos, no, pero es que Inglaterra, España, Alemania van a ir siempre. Pero, ojo, Francia en los últimos mundiales ha ido por repechaje también. Francia a Sudáfrica fue por repechaje y era la subcampeona del mundo. Portugal ha tenido que jugar 3 repechajes para llegar a mundiales, incluido el mundial pasado, cuando llegó como campeona de Europa. Correcto. Entonces, es un poco en el contexto europeo y que cualquiera de esos equipos puede pelear por la Copa del Mundo. Correcto, sí. Pero dentro de todo eso, creo que la sorpresa mayúscula la puede llegar a dar otra vez la repesca de Italia, con ese rendimiento tan exuberante de Noruega. 8 jugados, 8 ganados para Noruega, Jaime. 37 goles a favor, 12 de esos goles convertidos por Erling Haaland, con lo cual la verdad que ahí tenemos una revelación para una selección que vuelve a jugar una Copa del Mundo y bueno, otra desilusión que pone a Italia, si bien es cierto, por un camino en el cual va con Irlanda del Norte y después va a tener que definir como visitante. Se entiende que es un poquito más difícil, un poquito más factible. Italia va a ser local las 2 llaves. Acá yo leía hoy, y cito la fuente, el diario Marca, que dice que el segundo partido va de visitante sí o sí. No, está equivocado el diario Marca. Bueno. Está equivocado el diario Marca porque Italia es el mejor rankeado y al ser el mejor rankeado garantiza localía en toda la serie. Es decir, Italia es el bombo 1. Italia es local contra Irlanda del Norte. Correcto, es el mejor, es el 12º clasificado. O sea, que es el mejor de la UEFA. Correcto. Entonces Italia será local contra Irlanda del Norte. Ok. En caso de avanzar, será local ante... Porque yo he leído aquí que es Cardiff la sede del segundo partido. Cardiff o a determinar. No sé si se ha sorteado ese aspecto, Jaime. Bueno. No tendría sentido que haya bombos si vas a sortear la sede. Yo también hubiese pensado lo mismo. Pero eso fue lo que leí. Como que en este sentido es Cardiff hoy por hoy, porque Gales está por delante o ganaría el sorteo ante Bosnia-Herzegovina, sí. Y después como que está fijado que sea Cardiff, y salvo que gane Bosnia, o sea, como que esa llave ya está determinada que es la que va a ser local en el segundo partido. Hipotético segundo partido. Lo mismo con el caso de Ucrania y contra Suecia. Es verdad, qué cosa más rara esto. Por eso te digo, lo leí, no sé hasta qué punto era el aspecto correcto. Espérate, no, acá, escúchame. ¿Y será que les están dando...? No, porque Rumania no va a ser no va a ser local. Espérate, ahí tengo dos fuentes, lo leí esta mañana en ambos.
No, yo estoy viendo acá en otra fuente también. Son dos periódicos deportivos de España, como te dije, el Marca y Sí, el sí, sí, AS. no. Está porque la siguiente llave es en Suecia Ujú, correcto. y Suecia está en el bombo 4. La Sí, última llave es en Albania, en Kosovo. sí, Kosovo es bombo 3. Y la última llave es en Dublín y es bombo 3 tal también, cual. Irlanda. Bueno, perdón ahí, pero la realidad es que eso me agarró totalmente descolocado porque una de las ventajas de ser... a ver, Macedonia y Gales Ujú, compartían grupo, sí, ambos estaban asegurados repechaje por Nations League, exacto. pero peleaban ser segundo de grupo por tener un mejor bombo. Claro, Porque en teoría los de Nations League iban a bombo 4, que fueron a bombo 4, y los que entraban como segundo grupo iban al bombo que su ranking los colocaba. 1, 2 o 3. Y parte del morbo del Gales-Macedonia era, porque si Gales ganaba era bombo 2 y tenía un mejor ranking para la definición, claro. siempre por detrás de Italia. Italia, Sí, ahí en el tema de la clasificación para los bombos, ahí sí se respetó el tema del ranking, para armar los bombos. Eso fue lo que pasó, como para armar en el Intercontinental que se va a disputar en México, se priorizó el aspecto sí, de la clasificación en el ranking de FIFA. Después el resto, ese sorteo, y en ese Intercontinental, como había en primera ronda dos equipos de la CONCACAF, que no se enfrentaran entre sí. Y si estaban en distintas alturas, que el de CONCACAF no fuese por el mismo lado, para que no llegaran dos equipos potencialmente de CONCACAF. No sé si, después me dirás si esto beneficia o perjudica a Bolivia, pero no llegamos ahí todavía. no Sigamos con la llegamos. UEFA. Vamos con la UEFA. ¿Quién se nos ha quedado en la UEFA que debía estar? A ver, déjame ver. El único que venía estando constantemente que se nos ha quedado fuera es Serbia. Sí, correcto. Si Serbia tiene un mal grupo, no es repescado tampoco por Nations League. Yo diría que Serbia. Después de las sorpresas a la baja, lo que mencionabas de Dinamarca. Pero por lo demás, creo que a Grecia tampoco, no creo que lo pudiéramos considerar el fútbol de Grecia hoy por hoy como protagonista. Sí, te diría lo de Serbia. Y lo que me Superado por sorprende, Albania, que también tenía sentido, porque Albania había hecho una muy buena Eurocopa. Albania había hecho una muy buena Eurocopa y después el otro que si quieres forzar un poquito que podía haber llegado a más es Islandia, porque Sí, Islandia llega a la última jornada a jugarse la clasificación donde el empate le servía de visitante contra Ucrania, pero en Polonia, pero claro, venía condicionado porque Ucrania lo había goleado sí. en Islandia. Pero de los que vienen en los últimos mundiales, ahí son los únicos dos que tú dices, bueno, ahí hay como una sorpresa de gente que venía siendo constantemente llegando a repechajes o peleando mundiales, o llegar a mundiales y que quedó fuera. Pero para mí la conclusión de Europa es cómo Europa se ha emparejado Uh-huh. y cómo los satélites de Premier League, Bundesliga, han fortalecido todo lo que está alrededor. Porque cuando ves todos los que están alrededor inclusive Italia. Lo que pasa es que me parece que Italia es una liga que fortalece mucho lo de afuera y muy poco lo de adentro, porque hacíamos ese mapa el otro día y decíamos, ok, cómo las islas británicas y los escandinavos son polos atrayentes de la Premier, como Suiza y Austria son polos atrayentes de la Bundesliga. Uh-huh. Italia es donde entran gran parte del talento de la ex Yugoslavia. Sí, sí, Pero la por diferencia una entre... cercanía. El cruce del Adriático hace que vayan muchos Correcto. hacia Italia y después también mucho jugador francés, algún todavía jugador sudamericano importante. Pero la diferencia entre Bundesliga y Premier e Italia es que todo este mapa ha fortalecido el jugador local, mientras que en Italia esta llegada de la ex Yugoslavia más vale le ha quitado espacio al jugador italiano. Estaba pensando incluso en el hecho de Italia, ¿te acordás lo que se decía en los años
80, ¿no? Sí, más o menos 80, 90, como que cuando España siempre se quedaba a las puertas de algo. Ujú. Y como Italia competía, Italia había sido campeona del mundo en el 82, siempre figuraba en semifinales al menos de las Copas del Mundo. Como, ¿qué le faltaba al fútbol español? Y decían, a la liga le falta la liga tiene que potenciar al jugador español. Y me parece que ahora es un poco eso. Estamos viendo como también me parece que también esta época está un poco más condicionada que aquella por las corrientes migratorias y algo que veíamos que hay cierta gente, como pasa con mucho oportunismo, reflota ciertas aseveraciones que tienen un contexto que hay que siempre analizar. Aquellas declaraciones de Bilardo donde él hablaba de Marruecos por que le veía potencial o se lo había visto en el año 75, pero ¿por qué? Decía eso Bilardo. Porque todavía la gente juega al fútbol en las calles, en las plazas, en los parques, de manera improvisada. O sea, juega con un sentimiento, cosa que pasaría en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en muchos otros países de Sudamérica, en Colombia, bueno, pongámosle casi toda Sudamérica. Y eso era lo que veía ahí, pero lo de Marruecos es también el potencial de la diáspora marroquí. Y si bien es cierto, un gran cariño por el fútbol, es lo que lo sostiene, es el elemento de la gente que ha emigrado, que se ha hecho fuera y que ha vuelto con el sentimiento de sus padres o de sus abuelos. Ahora Italia está viviendo un poco algo de eso, ¿no? O sea, como está incorporando gente de otras latitudes y tiene que conformar un combinado que sea bueno y que también encuentre una identidad, porque el fútbol ha cambiado, Jaime, y hemos visto mucho más de esta parte moderna que se contrapone con un poco más de lo clásico táctico italiano. Y que al final Italia, digamos, ahora no tuvo un buen sub-20, pero perdió al final del pasado, está en semifinales del sub-17, es decir, Italia, que en ese tradicionalismo italiano donde llegó un punto donde Italia no le paraba bola a los juveniles. O sea, el protagonismo de Italia en las selecciones Y juveniles. ahora lo hace, Jaime, pero también tenemos que relativizar hasta dónde eso llega al fútbol de una selección mayor. Bueno, y es un poco nuestro gran amigo Alejandro Figueredo, el otro día que estuvimos transmitiendo Alemania-Burkina Faso, me hizo una pregunta muy interesante al aire. Me preguntó por qué los equipos africanos tienen gran protagonismo en los torneos con límite de edad y después eso no se ve reflejado en las selecciones mayores. Y la realidad es que lo mismo le pasa a los sudamericanos o le pasa a los equipos de la CONCACAF. México ha sido 2 veces campeón en esa categoría. ¿Qué sucede? Si el chico de 17 años de Burkina Faso, de Ecuador o de México va a ser una gran estrella mundial, ese Mundial Sub-17 él no lo está jugando como jugador del equipo con el que él va a ser una gran estrella mundial. Él tendrá que seguirse desarrollando en un país que tiene sus retos para vivir del fútbol, tendrá que llegar al profesionalismo, de ahí tendrá que irse a otro país, tendrá que adaptarse a otra cultura, a otro clima, y si supera todas esas barreras, podrá ser una gran estrella mundial. Entonces se van quedando muchos en el camino. Sí, bueno, ahora, pensaba en eso, justo en tu elaboración, con Campana alemán, y con Kendry Páez con Ecuador. Y sí, exacto. El jugador alemán, que está jugando el Sub-17 y que pertenece al Bayern Múnich, está jugando con el club con el cual, si él hace las cosas bien, será profesional y debutará en primera. Seguirá viviendo en Múnich, seguirá viviendo cerca de sus padres, seguirá hablando en alemán y seguirá viviendo en su casa. Claro. Entonces, el camino para que ese jugador sea exitoso, los obstáculos para que ese jugador sea exitoso son mucho menores que aquellos que vienen de otros países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente lo que estás marcando. Hay muchos jugadores, y en esta eliminatoria más que nunca, que han nacido en Francia, en Italia, en Alemania, en España, que se han formado en las academias del Ajax, del PSV, del Bayern Múnich, y que después llegan a ser profesionales exitosos, no nivel selección francesa e inglesa, y van a Curazao, a Japón, a las selecciones balcánicas, a Surinam, y ahí tienes como a Cabo Verde, que lograba hacer uso de la diáspora, le sacan ventaja. Claro. Sí, mucho país
que viene de que fue colonizado y que terminó devolviéndole a ese país colonizador el talento, ahora está diciendo, el talento puede volver, porque también podemos ir a un mundial nosotros con nuestra identidad. Y ojo cómo termina toda esta película, ¿no? Porque siempre en el fútbol de lo que es en la división geográfica de la Conmebol, por ejemplo, no sé, a Surinam se le dijo, no, ustedes pertenecen a Sudamérica, pero no sé por qué situación, como fueron colonias, todos fueron colonias, de alguno u otro colonizador, fuimos colonias, y le digan, no, ustedes vayan a jugar allá al Caribe y mátense allá. Y no es así. O sea, ahora tenés Surinam contra Bolivia, son dos equipos sudamericanos. No se van a Trinidad y Tobago, sí. Trinidad y Tobago, la costa de Trinidad y Tobago está más cerca de Venezuela que del resto de las islas del Caribe. Está más cerca de la costa continental venezolana que la costa de Isla Margarita, que es territorio venezolano. Claro. O sea, lo saqué el otro día. Isla Margarita está a 40 kilómetros de la costa venezolana, que es territorio venezolano, y el punto más cercano de Trinidad y Tobago está a 11 kilómetros de Venezuela. Ahí va. Entonces ahí, bueno, vamos a tener ese reposicionamiento. Aparte, ¿todo desde qué parte? De que son 48 equipos y que quizá en el próximo mundial, en el siguiente, sean 64. Y sabes, y justo lo hablaba el otro día, ¿por qué aparece Curazao y Surinam ahora? Porque, claro, una cosa es que tú, fuera de que desde el 18 existe el pasaporte, los deportistas pueden tener doble nacionalidad en estos países, cosa que antes no pasaba, tenían que renunciar al neerlandés para ser de Curazao o ser de Surinam, ahora pueden tener los dos pasaportes. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ibas a buscar a un jugador de la academia del Ajax y le planteabas venir a jugar con Curazao, en un momento donde Curazao tenía que jugar un partido ida y vuelta, superar ese partido ida y vuelta, después jugar un grupo de 4, y de ahí, si todo iba bien, ir a jugar un hexagonal donde estaban México, Estados Unidos, Canadá, te decían, no, pues, si yo tengo una mínima chance de jugar algún día con Países Bajos, no voy a desperdiciarla en un ida y vuelta con Islas Vírgenes. Claro, ahora, en este formato, sin México, sin Canadá, los posicionaste en un grupo donde estaban a 6 partidos del Mundial, sin los pesos pesados, vinieron todos. Vinieron todos los que no venían antes. O casi todos los que pudieron hacer los papeles, porque ahora va a haber esa urgencia, incluso te diría, de aquí al Mundial, a ver a cuáles más, ahí van a trabajar los scouts, a cuáles más pueden incorporar que tengan alguna raíz, porque es un poco así. Y veremos quizá alguna sorpresa más, sobre todo con el caso de Cabo Verde. Surinam no creo que tenga pero Surinam, bien lo dijimos, grandes cracks del fútbol de Holanda, de la selección de Holanda, de los grandes equipos holandeses, han salido de raíces surinamesas. Incluso veía una entrevista hace poco a Denzel Dumfries. Dice, yo como comida, dice, mi tradición es de Surinam. Mi madre me hace unos revueltos de verduras de que es comida surinamesa. Y entonces la reportera le empieza a preguntar por eso. Y le dice, pero existe una tradición de tal. Claro, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que es la cocina continental holandesa. Claro. Entonces ahí nos miramos todos y que empezamos a asumir cosas o sea, que empezamos a aprender cosas que asumíamos que no existían. Y bueno, ahí está. Por ahí el Premio Nobel de la Paz, polémicamente lo termina ganando Infantino, Jaime, haciendo un Mundial de 64. Yo no lo sé eso, pero no te digo que lo estoy deseando, pero en el fondo, a lo que va a ser la identidad de las naciones, esto puede llegar, el fútbol puede llegar a generar algo que antes quizá no existía, porque bien sabemos que cuando se juega un Mundial, creo que como fenómeno de hoy, la identificación mayor que hay con ese país es a partir de la selección de fútbol. Pero es que no lo puedes haber hecho de una mejor forma. Hemos visto cuántas situaciones tensas en Medio Oriente, en el norte de África, quedan en stand-by cuando las selecciones juegan. Te agrego a más. Fíjate la explosión en medio de un país que está detonado, como es Haití. Lo que representa para Haití el hecho de haberse clasificado para un mundial después de 52 años. Si me preguntás, es el de peor ranking y es el de hasta ahora, de la situación más
extraordinaria que se ha visto en esta clasificación de 42 equipos. Bueno, en realidad clasificación de 39. Porque no jugó ni un solo partido en casa. No. Es más, el entrenador de Haití no conoce a Haití. No conoce a Haití porque cuando firmó ya el equipo estaba exiliado en Curazao. Bueno, volvamos un poco al tema del recorrido de Europa. Si querés ir para atrás, vamos un poquito más para atrás. Si querés ir para adelante, vamos un poquito más para adelante. Pero eso, lo que nos queda. Italia e Irlanda del Norte, Gales, Bosnia-Herzegovina. Los mencionados en primer orden como local, el cruce luego, 5 días después, ida 26 de marzo, vuelta 31 de marzo. En el segundo camino, cada ganador de estos 4 caminos va al Mundial. Segundo camino, Ucrania de local contra Suecia, 26 de marzo también, todas las primeras rondas, 26 de marzo. Ucrania, Suecia, después me vas a decir si es el partido más fuerte, aunque quizá también el camino de Polonia no es sencillo, porque a Polonia le toca Albania, si bien es cierto de local. Turquía contra Rumania, no es un partido fácil para la selección de Turquía, pese a que Turquía, si se quiere, deja alguna que otra buena sensación con Montella, sobre todo de lo que se empieza a hablar de Arda Güler, más que nada. Se enfrentará al ganador de Eslovaquia frente a Kosovo, que no me parece una serie tan fuerte. Y por último, Dinamarca, Macedonia del Norte, ganador contra República Checa o Chequia, República de Irlanda. ¿Tú sabes que Ucrania ha jugado 5 repechajes y nunca llegó al Mundial vía repechaje? Debe tener el récord. Tiene el récord de más eliminaciones vía repechaje. El récord de más repechajes jugados lo tiene Australia. Lo que pasa es que Australia... Claro. Siempre terminaba en el repechaje Australia. Jugó 8 sí. Y ganó 4 y perdió 4. Es decir, está mano a mano. Pero Ucrania tiene ese récord porque jugó 5, perdió 5. Uh-huh. Que lo tiene complicado. A ver, esa tiene un interrogante, si dónde va a jugar Ucrania. Correcto. Porque venía jugando en Polonia, no creo que vuelva a jugar en Polonia ahora, ya que se puede cruzar con Polonia en esa serie. ¿Quién es el que me parece tiene el camino más sencillo? O el que es claro favorito es Turquía. Sí. Turquía es muy superior a los 3 que le pueden tocar. Así que me parece que ese es el que tiene el camino más favorito. Después, donde yo tengo pronóstico más reservado es en la llave de Dinamarca-Macedonia, República Checa, Irlanda. ¿Por qué? Porque República Checa viene arañando repechajes y no ha llegado a ninguna parte, pero está ahí. Irlanda, la realidad es que Irlanda estaba fuera y en estos 2 partidos se metió. O sea, sí. Irlanda, y escuchaba a un irlandés y decía, la verdad dice que prefiero disfrutar este momento. Antes que ilusionarme con el Mundial. Porque la verdad es que no creo que lleguemos. Y después vamos a hacer un paralelismo con Honduras, con Costa Rica. Yo Dinamarca la veo igual. Dinamarca sí. tuvo al final de una generación. Al final de una generación. Al punto de que se quedó sin aire al final. Dinamarca no clasifica directo porque antes del partido en Escocia empata en casa con Bielorrusia. 2-2. Por eso no clasifica directo. Por eso es que Escocia llega con esa oportunidad de ganar y avanzar. Entonces, claro, en el papel, en el ranking, en la memoria reciente, uno dice Dinamarca es el fuerte, pero Dinamarca está muy al final de aquella generación de semifinales de Europa, de un muy buen mundial en Rusia, de regresar a un mundial en el mundial pasado. Sí, igualmente Dinamarca perdió un solo partido, perdió contra Escocia, eso es lo que le duele. Claro, pero empató pero ese era un grupo donde... Si tiene 2 empates, ese segundo empate es el que le perjudica, sobre todo el empate que decías contra Bielorrusia, porque el tema es que no le puede ganar a Escocia, creo que pasa por ahí, empata 0-0 de local contra Escocia y después pierde 4-2 de visitante. Exacto. Y ahí, ante esa semejante paridad, porque no le podés ganar en el mano a mano, te termina liquidando el encuentro frente a un equipo que es el último, que no ha ganado ni un partido, que es Bielorrusia. Exacto. Después, ¿qué más tienes ahí que para mí es un león dormido? Es Suecia.
Suecia hace Y tiempo... pero a Suecia la repesca la Nations League, que es un tema que también podemos llegar a discutir. No sé si es que te repesca el ranking o este torneo precedente para darle una cierta importancia. Hay gente que no lo ve de una manera lógica. A mí lo que me parece mal, a mí me parece lógica. A mí lo que no me cuadra es que tú tengas dos equipos bien rankeados de Nations League en un grupo de 4. Porque si no te pasa lo que le pasó, por ejemplo, a Macedonia y a Gales. Sí. Que estaban en un grupo de 4 y que ya sabían que iban a ir. Sí, eso puede ser. Lo más correcto hubiese ido, pero no sé si es que estaba el sorteo hecho y estaban esperando por Alemania y por Suiza a ver dónde los insertaban y ya estaba el resto de... Eso no lo sé, pero siempre sabías que te iba a tocar uno fuerte. Claro, pero a lo que voy es que el ranking de los equipos de la Nations League, o sea, los ganadores de grupos de todas las ligas, eso tú ya lo sabes. Entonces, no te pueden quedar en el mismo grupo, porque, por ejemplo, el grupo de... Sí, de 4, y que sea un grupo de 4, te entiendo. Claro, entonces tú tienes 3 equipos. Es muy dispar realmente... porque el resto viene muy abajo y ahí seguramente, bueno, quizás sea la mejor manera de beneficiarlos si es que se quería eso. Sí. O de potenciar, porque también se da esta circunstancia, Jaime, que yo no sé ahora, ante una eliminatoria que va a ser menor en Conmebol, si Conmebol no va a terminar siendo una especie de sistema de Nations League, que no sé si le convendría. Hay todo un rumor esta semana de que eso va a pasar. También ves que hay algo que nos ha pasado a los de la Conmebol y que es una preocupación, sí que lo profundizamos en otro momento, pero yo veía toda esta competición que se estaba generando en estas últimas 2 fechas FIFA, la ventana de marzo donde va a haber gente que va a competir por cosas. Sí. Y yo decía, tengo una sensación de que hemos clasificado muy temprano al Mundial. Hemos clasificado al Mundial casi un año antes. Eso nos va a quitar ritmo y sobre todo que somos 5 de la Conmebol, o sea que somos, Argentina no lo cuentes porque Argentina está a otra cosa. Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, 4 de la Conmebol. Argentina y Brasil. Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Japón, Corea y Nueva Zelanda. Que básicamente hemos jugado entre nosotros. Claro, exacto. O sea, tenemos 3 meses rotándonos rivales porque todo el resto está compitiendo, no tenemos con quién jugar. No hay manera. Sí, yo creo que ahí hay un tema de calendarización que van a tener que sentarse. Bueno, Argentina se sacó de la manga un campeón de una tabla anual, un trofeo que no existía. No sé si era que se lo querían dar a Rosario Central o a Ángel Di María, pero bueno, ahí está. Y la gente se sigue mirando ante situaciones, bueno, no quiero entrar en ese tema porque ahora... Argentina, ¿cuántas? Argentina da como 7 títulos anuales, ¿verdad? No, a nivel nacional son 3, la Copa Argentina y los 2 torneos cortos. Y ahora agregaron este, cuarto, claro, que es la tabla anual. Pero después el torneo que no existía. Pero tienes la Supercopa. Sí. Y después tienes el otro, el que juegan fuera, la Supercopa Internacional. Ah, sí. Bueno, pero eso ya son títulos menores, sí. Sí, claro, son demasiados títulos, demasiadas cosas. Creo que se ha roto mucho la esencia de la competencia. Y ahora se ha inventado un título muy MLCero, que es este de la tabla anual. Sí, que normalmente ese título es el premio de ese título normalmente no es un trofeo. Es una liga, nada más, es el campeón de liga. La clasificación. Claro, antes no existía la Copa Nacional y entonces se jugaban 2 torneos, un torneo de todos contra todos a 2 vueltas y un torneo más corto. Después se empezó a variar, se empezaron a jugar los torneos de una rueda. 2 campeones, primero un campeón porque los 2 campeones jugaban entre sí, después 2 campeones porque los grandes no ganaban títulos. O sea, en los últimos 30 y pico de años se ha dado vuelta a la manzana acá de una manera, no sabían si cortarla en 6 partes, en 4 partes, en 8 partes. Se sigue variando. Y dicen por allí es que la gente no está... O sea, el caballo ganador de Chiquitapia es la selección argentina. En el momento que ese caballo tropiece, cuidado con el jinete. Viniste enojado de Argentina. No, vine nutrido. He escuchado muchas voces que lo cuestionan al señor. Pero bueno, pasemos la página.
Pasemos a la página. África, la República Democrática del Congo eliminó primero a Camerún y después a Nigeria en esa final en penales. Irak va a jugar el repechaje después de con un gol en el minuto 118, ¿no? 90 más 18. 108, 108. 108 eliminó a los Emiratos Árabes Unidos en un estadio a reventar. Irak no había jugado eliminatoria local hasta esta eliminatoria, así que eso tiene un contexto importante. Y cuando hicimos la previa de lo que iba a ser la definición de Asia, la de octubre, contamos la cantidad de nacionalizados que tiene Emiratos Árabes. Sí. Y eso le causa como una mala sensación en la región. Es decir, Emiratos Árabes no es un equipo muy querido en la región justamente por eso, por la cantidad de extranjeros que tiene. Claro. Y por eso casi todo los autores de los goles ya en el playoff final fueron 2 brasileños. Sí. Entonces casi toda la región, casi todo el Medio Oriente empuja en contra de Emiratos Árabes Unidos, el que toque. Esos dos equipos, Vizca, a espera de la definición de CONCACAF, estaban a la espera porque sabían que, bueno, Congo ya sabía que iba a ser cabeza de grupo, porque los únicos de CONCACAF que estaban delante de ellos eran Panamá y Costa Rica, y los dos no podían ir al repechaje. Correcto. O iba uno o iba el otro. Sí, sí. O iban directo, pero no podían ir al repechaje los dos por matemática. A la larga termina siendo Irak y la República Democrática del Congo los cabezas de series de este repechaje intercontinental a doble llave, cosa que pasó solo una vez en la historia, rumbo a Estados Unidos 94, curiosamente. Fue la única vez que hubo un repechaje intercontinental con llave, donde Australia elimina a Canadá y como ganador enfrenta a Argentina y Argentina llega al Mundial. Es la única vez, escúchame, es la única vez que doble instancia, sí. Doble instancia, y la única vez que un africano jugó un repechaje fue rumbo al 62, Marruecos, que perdió con España. El resto de repechajes nunca incluyeron a equipos africanos. Y eso nos deja en CONCACAF. Claro. ¿Por dónde arrancamos con CONCACAF? A ver, creo que no nos vamos a extender más de unos 15, 16 minutos por reloj. Creo que la primera conclusión es entender el nivel de la CONCACAF, y ese sería mi primer punto de debate, para luego entender cuál fue, en esta forma sui generis de jugarlo, cuál fue el mejor equipo de este torneo sin Estados Unidos, Canadá y México, o sea, sin los anfitriones. La CONCACAF se ha quedado atrás en este mundo de transferencias de jugadores como uno de los principales recursos que ingresan los clubes. Dicho esto, necesitas una generación constante de nuevos talentos para seguir generando recursos. Uno de los grandes problemas que tienen muchas de las ligas del mundo y que por qué la gente pierde en visibilidad es porque la cantidad de transferencias te hace imposible a veces seguir quién juega dónde ni cómo. CONCACAF no ha logrado entrar en esa dinámica y opera un poco en esa dinámica antigua, que es un poco lo que tiene atorado a Chile, que es, hay una gran generación y esa generación la vamos a estirar lo más que se pueda. Y cuando tú estiras una generación tanto, no sale. No, y después pasa y te queda un vacío enorme. Y después te queda un vacío enorme. Entonces, si nosotros vemos un poco la alineación de Costa Rica, en esa alineación de Costa Rica había gente que perdió el repechaje en el 2010 contra Uruguay, hace 15 años. Vemos la alineación de Honduras, y en esa alineación de Honduras había gente que había solo uno que había, dos que habían jugado, habían estado en el plantel de la Copa del Mundo del último Mundial de Honduras. 14. Sí, Nájar y el arquero Mengíbar. Y después tenías la base que había perdido con Australia rumbo a... Sí, con Pinto. Con Pinto, rumbo a Rusia. Y la base, o casi todo el plantel, que no había logrado competir rumbo a Qatar. Entonces, ¿cuál era el desenlace posible? Bueno, mira, hay otra teoría, que el hecho, me parece
que los únicos que están aprovechando, o el que más está aprovechando el hecho de ser anfitrión de un mundial, ¿cuál es la respuesta cuando vos me vas a decir, cuando hay una oportunidad? ¿Quién es el que mejor aprovecha? El más inteligente, el que tiene mayor capacidad o margen de desarrollo. El que me parece que mejor lo está aprovechando es Canadá. Entonces, ¿por qué? Porque se va potenciando, porque va generando una identidad de fútbol. En Centroamérica hay una identidad de fútbol, pero se empiezan a quejar de que forman parte de la confederación más pobre que reparte, o sea, creo que CONCACAF es la que peor reparte su dinero, la que peor reparte sus recursos. Y eso ha generado una zona de confort para los que están arriba. No me digas que es una situación política, porque no quiero entrar en ese tema, pero donde hay un reparto que va hacia pocos y el resto abajo está que no puede salir de esa zona. Entonces, cuando le pasa lo que le pasa a Costa Rica, no tiene un desarrollo de talento. Cuando le pasa lo que le pasa a Honduras, Honduras tampoco sabe cómo salir de esa situación. Y en medio de todo esto te emergen estas excolonias que tienen talento, que tienen capacidad y que con la ventana abierta para disputar un mundial te puede pasar hasta el fenómeno de Haití, que no se cristaliza con Jamaica, porque Jamaica lamentablemente, como siempre, no se puso de acuerdo. Está de fiesta, Jamaica está de fiesta. O sea, el punto de que McLaren... Bueno, y tuvo un huracán ahora muy fuerte, sí, etcétera, etcétera. El punto de que McLaren dijo, bueno, ahí está, renunció después de la no clasificación. Mira, el otro día en CNN hacía este análisis de las sorpresas. Y yo les decía, para mí la mejor es Haití, de las tres. Sin duda. Te diría... Es mejor que Panamá, porque Panamá lo venía confirmando y otra vez en una eliminatoria cara de perro, quizá Panamá hubiese quedado ahí, como si todo le salía bien como la cuarta. Pero no lo sabemos. O sea, en el final, Panamá, ¿qué es lo que tiene? Tiene muy buen juego, tiene muy buena técnica, los jugadores, pero le falta gol. Y tuvieron que aparecer los viejos goleadores. O sea, Panamá representa un poco de eso, de Honduras y de Costa Rica y de lo que hablabas de Chile, que va atada a una generación que va a empezar a salir. ¿Y dónde está la generación de nuevo talento? Sobre todo la generación de lo más importante que tiene el fútbol, que es el gol. Y la generación de Panamá es una generación saliente, pero más reciente que la de Honduras y la de... Es correcto. Todavía va a llegar al siguiente proceso, pero ya con una luz de alarma encendida. Total. A ver, para mí, de las tres sorpresas, o sea, de Haití, o de las de la diáspora, Haití, Curazao y Surinam, para mí la mejor es Haití, y se terminó demostrando. La más débil es Curazao. Lo que pasa es que Curazao cayó en un grupo donde si parábamos 11 entrábamos nosotros también. Sí. Es verdad, era un grupo totalmente desbalanceado. Sí, Trinidad y Tobago muy a la baja, lo que decíamos de Bermuda Jamaica, caótico lo de Jamaica. Caótico lo de Jamaica. Y Surinam era la del medio. También ocurrió algo, Jaime, hay un tercer factor. El hecho de vos llegar a disputarte el Mundial básicamente en 3 meses, me parece que a los haitianos les dio esa sensación. Fíjate que los que son buenos en carreras de corta distancia son los jamaiquinos, le dio la sensación de decir, muchachos, si nos ponemos de acuerdo ahora, cosa que para el haitiano es bastante complicado, si nos ponemos de acuerdo, vos que venís de Francia, vos que venís de Estados Unidos, vos que venís de Bélgica, vos que venís de Inglaterra, vamos al Mundial, aunque juguemos de local en Curazao, con 1.500 personas. Y eso fue un poco lo que ocurrió. Es que fracaso en CONCACAF. Yo tengo 2 grupos en CONCACAF. Fracaso es Jamaica. Jamaica, con el plantel que tiene, Sí, no puede caer segundo en ese grupo. En ese grupo, no puede caer segundo. Cerrando en casa, no puede caer segundo en ese grupo. Y ojo, le ganaba a Trinidad y Tobago eliminado y se lo empataron. O sea, fracaso Jamaica. Ahora, ¿quién debería tener un mal sabor de boca? Honduras y Costa Rica. Guatemala. Es verdad que es fácil hablar con cómo quedaron los puntos, pero a Guatemala le empata Surinam en el minuto 93 el partido en Surinam, que lo ganaba. Quizá porque haya sido el grupo más parejo, si se quiere. Porque Panamá tampoco puede... Panamá tiene dificultades contra Surinam, no le puede ganar a Surinam. Sí. O sea, Panamá empata contra Surinam 0-0 y 1-1.
O sea, Panamá tiene 3 empates, esos 2 que la penalizan, y después tiene un empate de local, lo que decías, contra Guatemala. Pero Guatemala, salvo ahora en este último partido, y la gente dice, ¿por qué habrán jugado tan afuera el último partido? Me imagino que debe tener que ver con los criterios de ranking para las siguientes competencias que van atadas a lo que será el proceso de los próximos 4 años. A Guatemala, o sea, ¿por qué yo digo Guatemala es como el que le debe quedar el sabor más amargo? Guatemala pierde en casa con El Salvador, son los únicos puntos que suma El Salvador en toda la eliminatoria. Sí. Y después, sí, en la visita a Surinam se lo empata en el 90+4. Bueno, igual te digo, lo de Honduras perdiendo en Nicaragua, vos me estás hablando de 2 partidos, este es un partido solo. Sí. Es algo inédito, creo que en toda la historia Nicaragua le había ganado en casi 50 partidos una sola vez a Honduras. Esta vez fue la segunda. Sí, no, de acuerdo. Lo que pasa es que me parece que siento que Honduras ya venía al límite y que Honduras tenía mucho mérito de estar líder de grupo sin recibir goles, pero también había algo que lo habíamos dicho cuando explicábamos Honduras, decíamos, ojo que el segundo de este grupo muy difícilmente va al repechaje, porque venían sacándose muchos puntos uno al otro. Se habían sacado muchos puntos entre ellos. Y al final termina siendo el gran juez de esta situación Nicaragua. Claro. Porque en Nicaragua los puntos que le faltan a Honduras y a Costa Rica se lo sacó Nicaragua. Hay un empate de Nicaragua. Claro, de local Nicaragua no pierde contra Costa Rica y contra Honduras. Solo pierde con Haití. Exactamente. Solo pierde con Haití. Esto nos deja las llaves, Vizca. Sí, hablar un poquito de Haití, aunque ya llegado el momento, sin ser expertos, buscaremos ayuda, lógicamente, como siempre hacemos, de lo que es esta selección haitiana. El entrenador es francés, sí, Sébastien Migné, que jugó toda su carrera en el fútbol francés, que dirigió a Congo, a Kenia, o sea que trabajó mucho en el fútbol africano, incluso asistente de la selección de Camerún. Un tema de fichaje, de scouting para conseguirlo, me parece maravilloso. Y vemos jugadores del medio francés, jugadores de Suiza. Hay un jugador que juega en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que es Ricardo Adé. Jugadores que están en Inglaterra, jugadores que están en Estados Unidos, pero que están en la USL. Jugadores, bueno, en Grecia. Lo que más sobresale el arquero. Sí, lo que más, uno en Italia, en Triestina, un mediocampista, Christopher El 5 Atis. juega en el Wolverhampton. Correcto, es Bellegarde. Pero recién se ha incorporado ahora a la selección Bellegarde, nacido en Colombes, que fuera sede de los Juegos Olímpicos del año 1924. Nazón, otra de las figuras que está en Hungría, también nacido en Francia. Hay futbolistas en Países Bajos, o sea, es una verdadera diáspora que, para remarcarlo todavía un poco más, ha terminado jugando fuera de su país. Eso y Curazao representan, creo, Jaime, las historias más maravillosas, porque Curazao tiene una población que no llega a los 200.000 habitantes, tiene una superficie que casi representa lo que es, no te voy a hablar de grandes ciudades que hay en las Américas como México o San Pablo, pero es el área metropolitana de Málaga. O sea, es muy pequeño esto y es el país más pequeño en la historia y con menos habitantes en la historia de las Copas del Mundo. Y todo esto con esa ampliación a 48 países. ¿Con esa ampliación a 48 países o no? ¿O no? Con el hecho quizá también... Bueno, con la ampliación a 48 países y 3 de CONCACAF, que quizás sea la región futbolísticamente más pobre, nos encontramos con eso, que ante la vacante de 3 posiciones han logrado aparecer estas naciones.
claro. Pero Lo que no ninguna está tiene un claro, estadio de fútbol, fíjate. ¿Quién tiene un estadio de fútbol que está realmente en condiciones y que puede decirse que puede, no sé? no, ninguna. Costa Rica quizás, pero decían Ah, sí, que Costa Rica, esa infraestructura ha venido mucho a menos, que incluso la pista de atletismo no ha sido renovada desde que el estadio fue inaugurado. O sea, estás hablando del todo, Nacional. sí, en Costa Rica. Sí, es verdad, es una confederación también compleja de gestionar porque es el área de CONCACAF, es Centroamérica y Caribe, es como dos en uno. Aparte Claro. tienes los sudamericanos ahí. Centroamérica, Norteamérica y Caribe son 3 subáreas. Sí. Y que Pero, armar las Jaime, competencias. pasa esto, que en el torneo de la CONCACAF, incluso con el poder que hay de la televisación, que se podría expandir en la medida que hubiese jugadores, y ahora los hay, de atractivo con los derechos de la televisación, eh, debería haber más dinero. Y te ha pasado que has preguntado en los clubes por el torneo de campeones de la CONCACAF y te dicen, tenemos que poner dinero nosotros para el charter para poder jugarlo. O sea, si es un torneo que a nivel de clubes no da un incentivo y tampoco a nivel de selecciones hay una preocupación por eso, incluso de parte de la FIFA, de decir, ¿cómo podemos ayudar a estos países, a esta región a que mejore? No lo hay. Creo que en Sudamérica, que es lo más cercano, se ha visto un poco de los ejemplos, y lo sabes muy bien, de los ejemplos de las mejoras de las ligas, de los ejemplos de la mejora de los torneos, que es la visión que ha tenido Domínguez, pero CONCACAF todavía no viene en esa sintonía. Y me parece que eso es tener el Mundial y ver que se va a escapar y no desarrollarlo, porque incluso hasta la propia Liga Mexicana podemos llegar a discutir si no está en el punto más bajo de los últimos años, de los últimos 30, 40 años. Es que lo está, Vizca, es que lo está. Y a mí me parece desde la distancia que Honduras es un pequeño México en ese sentido. La Liga de Honduras con menores ingresos, con menor poder adquisitivo, con menor, digamos, número de jugadores disponibles, es un pequeño México en cuanto a las cosas que están mal. El tema de Costa Rica, para mí es distinto, porque yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, que de Centroamérica a Costa Rica es la gran referencia en cuanto a gestión, en cuanto a modelo, en cuanto a estabilidad, pero llega un punto que te pasa, y lo que le pasa a Uruguay. Claro. Llega un punto donde tienes un número de habitantes. Hay un techo, sí. Y con ese número de habitantes puedes tener un número de equipos y un número de partidos y un número de posibles jugadores. Claro, claro. Sí. Que Y la venta de tu torneo local y la difusión de tu torneo local y el mercado local de tu torneo local. Porque claro. después, si no tenés un mercado internacional, ese es todo tu mercado. Y ojo, que por eso es que la venta de jugadores, por ejemplo, hay países donde, claro, uno está acostumbrado a ver cuánto cuestan los derechos de televisión de esta liga, de este torneo. Pero hay ligas como la croata y como la húngara que hacen más plata por la venta de jugadores que por lo que le genera televisión. Claro. Entonces, tú lo que tienes que hacer en este fútbol los que global, más ven esas ligas son los scouts claro, que están buscando jugadores. pero lo que tú tienes que lograr en este fútbol tan global, porque el fútbol es una cosa más global que nunca, es entender cuál es tu lugar en el mundo. Y que, por ejemplo, el caso de Italia todavía no descubre su lugar en el mundo. Italia sigue tomando decisiones para pelearle de igual a igual a la Liga y a la Premier cuando está a años luz, Sí. mientras que Bélgica dice... va perdiendo terreno frente a la Bundesliga cada vez más. Exacto, mientras que Bélgica dice, no, yo voy a hacer la puerta de entrada de los jugadores a Europa. Y me voy a hacer relevante a partir de eso. Países Bajos se queda atrás porque dice, yo formo mi talento nacional. Y dice, bueno, está bien, pero... siga usted, yo traigo a los de todo el mundo. Sí, Portugal, vive también muy a la sombra de las buenas rachas de los equipos grandes, cosa que, sí, el resto está organizado, pero es eso lo que decías, cuando los grandes no están bien, toda la liga se cae. Toda la liga se cae. Y es lo que pasa en muchas ligas del mundo, que las ligas no pueden darse el lujo de que un grande se caiga. Ojo, y España es una de esas. Porque Sí, España el año que no hay una disputa entre Madrid y Barcelona, tiene un problema. Sí, no, incluso el año que vos me decís, bueno, no, Villarreal ha ganado la Europa League, el Sevilla ha ganado la Europa League, el Betis se ha posicionado en final de Conference League,
Pero también pasa eso, ¿no? O sea, que en la medida que pierdan protagonismo y que los grandes no tengan una buena Champions, el coeficiente les va a bajar y ya no van a clasificar a 5 equipos. ¿Tú sabes cuál fue la temporada, lo leí hace poco, de los últimos 10 años, de menos audiencia promedio de la Premier? El año que fue campeón el Leicester City. Claro, nosotros los futboleros estábamos pendientes. Increíble, maravillosa, y estuvimos todos pendientes. Sí. Pero al fanático casual, que no veía, claro, aparte, ¿contra quién estaba peleando? Estaba peleando contra el Tottenham y creo que venía el Chelsea tercero. El Arsenal. El Arsenal. Sí. Pero el fanático casual le dio lo mismo. Bueno, te está buscando la gente de la próxima reunión. Don Eduardo, disculpe que hoy día estuve apretada de tiempo. No pasa nada, nos reencontraremos en el próximo Infinito. Obviamente la gente que se suscriba, que nos envíe su comentario, ya llegando el punto de marzo, porque ahora hacemos un paréntesis hasta marzo. Primero vamos a volver a hablar de Mundial una vez que llegue el sorteo el 5 de diciembre. Así que, una pregunta. Dígame. Y que me esperen desde la próxima reunión, porque estoy con usted, que es más importante. Bolivia-Surinam, ¿quién debería avanzar? Eso lo quería dejar para más adelante, pero siendo una respuesta corta, es un 50-50. Yo te diría que por ahí hasta Surinam tiene una ventaja. Duelo sudamericano. Duelo sudamericano. Sí. A Jamaica con... Bueno, es capaz de cualquier cosa Jamaica. Cuidado, no puede con Nueva Caledonia. Debería poder, sí. Pero bueno, don Eduardo, un placer como siempre. Igualmente, Jaime. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.